Muy bien, pues muy buenas noches ya, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Vamos Gracias. a dar inicio, no a ustedes, vamos a dar inicio a una sesión muy interesante sobre el consentimiento informado a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida. Y en este trabajo tan arduo, tan interesante de lo que es la parte del derecho médico, la parte pues que tiene que ver con derecho y medicina en algunos aspectos importantes en temas de salud, en temas de bioética, en temas donde pues está en juego la vida de las personas, la salud de las personas, y qué mejor que están informados de primera mano con los grandes expertos, los especialistas en la materia. Y en esta ocasión quiero agradecer la participación de nuestra invitada, la maestra Mariana de Alba Salé. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Voy a proceder a dar lectura brevemente de algunos antecedentes curriculares para cederle el uso de la voz y escuchar atentamente a nuestra invitada. Mariana de Alba, ella cursa la maestría en Administración Pública en la Universidad Tecnológica de México. Es licenciada en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Asimismo, estudió la carrera de licenciatura de Psicología en la Universidad Tecnológica, igual en la UNITEC, y ha llevado a cabo varias colaboraciones de Project Manager en Ciudad de México, en Monterrey y en Houston. Ella ha sido responsable igualmente de cumplimiento y seguimiento de recomendaciones y quejas en materia de derechos humanos en la Secretaría de Salud en el estado de Tamaulipas. Ha sido también representante del secretario de Salud en Tamaulipas, del órgano interno de control. Asimismo, pues ha realizado diferentes estudios de especialización en temas de salud, buenas prácticas médicas, en varias instituciones en temas de derechos humanos, en varias instituciones como el Instituto de la Mujer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la UNICEF, y actualmente colabora en la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tamaulipas, donde tiene su función encargada de esa área de orientación, asesorías, gestorías, quejas presentadas por usuarios derivados de presuntas malas prácticas médicas en materia privada y pública. Así es que, pues bueno, pues no me resta más que darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos con toda atención y bienvenida. Adelante, por favor. Un gusto estar con ustedes. Estoy honrada de participar. Espero que les guste la presentación que tenemos el día de hoy, ya que es una presentación muy importante, ya que es en relación al consentimiento informado. De antemano les comento que esta invitación fue extensiva hacia el doctor Martín Tofik Salum Fares, quien es el comisionado estatal. Él por temas de agenda no pudo estar dando esta plática, pero me pidió a mí que acudiera con ustedes y que, pues bueno, colaborara conforme a todas mis competencias y espero que sea de su agrado. Ahora, bueno, pues empezamos en materia. ¿Les parece bien? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, pues hablaremos sobre el consentimiento informado. Primero que nada, quisiera compartirles esta frase sobre los derechos. Los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. José Martí. ¿Por qué hablamos de los derechos? Porque el consentimiento informado forma parte del derecho a la salud. A su vez, un elemento muy importante sobre la libre autodeterminación de los individuos. Y, por último, está relacionado con un nuevo paradigma. Entendemos que nuestras sociedades evolucionan y conforme a lo que estamos viviendo como sociedades, cómo se conforman la organización y el derecho. Actualmente hay un nuevo paradigma en la cual se pide que los individuos ejerzan sus derechos y sean activos dentro de la sociedad. Esto se refleja en la salud, pero también lo podemos ver reflejado en otros temas, como por ejemplo en la participación ciudadana. Si nos ponemos a pensar hace 50, 70, 80 años,
si viniera alguien a decirles que para hacer un plan estatal o un plan nacional de desarrollo o para presentar iniciativas de ley, había la facultad, en este caso, de que los particulares lo presentaran con un mínimo porcentual o que tuvieran que ser integrados los planes estatales y nacionales de desarrollo por medio de foros de consulta, estamos hablando de dos realidades completamente diferentes en México y yo creo que en el mundo. Entonces, el derecho a la salud también ha ido cambiando y mutando. Justamente el consentimiento informado tiene gran relevancia con el histórico. ¿Por qué? Porque eso es a lo cual nos enfrentamos en el día a día, como bien lo dice el licenciado Sergio. Yo estoy en la comisión y entonces llegan todos los días quejas médicas y podemos observar, porque no nada más es prestar el servicio a la salud y orientar a los usuarios o asesorarlos, sino también es como un termómetro de lo que ocurre en el sector salud y cuáles son nuestras problemáticas. Dentro del proceso de evolución histórica se han reconocido diferentes derechos fundamentales. Un derecho principal es el derecho a la salud. Ustedes como expertos no me dejarán mentir cuando hablo que el derecho a la salud es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque es transversal. Eso significa que si estamos hablando de un niño que tiene la necesidad de estudiar y que tiene el derecho de estudiar, pero no le damos salud, ¿qué es lo que va a pasar? El niño no va a poder desarrollarse intelectualmente. Lo mismo ocurre en otros ámbitos, por ejemplo, un obrero que está enfermo y el derecho a la salud se ve coartado, bueno, pues también su ejercicio no va a ser el correcto. Entonces, por eso es un derecho primordial. Podemos encontrar como un antecedente la consagración como primera ocasión en que se habló del derecho a la salud en la Organización Mundial de la Salud, en su constitución en 1946, en donde se define el derecho a la salud como un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Quiero hacer mucho hincapié con la palabra bienestar, ¿sí? Para que magnifiquemos lo que es el derecho a la salud. No es nada más estar enfermo, sino estar bien. Y que la Organización Mundial de la Salud, y ese es un tema muy importante, señala que es igual de importante la salud mental. Y que, pues bueno, desgraciadamente, debido a las necesidades que se viven todos los días en materia de salud, se ha dejado un poco de lado. Este derecho ha sido reafirmado en diferentes instrumentos, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Lo podemos encontrar consagrado en México dentro de nuestra Constitución en el artículo 4, estableciendo ciertos elementos del derecho de la salud. Una, que es progresivo, cuantitativo, cualitativo y debe de prestarse de manera integral y gratuita. Progresivo lo tomamos como que no puede disminuirse, va en aumento. Cuantitativo quiere decir que debe prestarse con cantidad y cualitativo con ciertas características. Ahora, de manera integral y gratuita. Esto nos lleva, como primera parte, a hablar sobre la jerarquía de las leyes, que muchos de ustedes ya deben de estar pues más que naturalizados con esto. Estamos hablando de la Constitución. En primera instancia, hablamos de la Constitución, que es el artículo 4. Hablamos de los tratados internacionales. Ahora bien, también marca el derecho a la salud y también marca el consentimiento informado, las leyes, los reglamentos y a su vez las normas oficiales mexicanas. En específico, hay una norma que lo establece, que es la norma oficial mexicana que habla sobre el expediente clínico. Ahora, la Ley General de Salud en el artículo 50 habla lo que es un usuario del servicio de la salud. Es toda persona que requiere u obtiene los servicios médicos por parte del sector público, privado y social. ¿Sí? Entonces entendemos que cualquier usuario de la salud es el que llega a recibir el servicio médico. Los usuarios tienen derecho a obtener
prestaciones de salud de manera, y aquí estamos hablando de ciertas características con las que se debe prestar el servicio a la salud. Hablamos que debe de ser de manera oportuna, con calidad y por parte de profesionales, que debe de ser éticamente responsable por medio de un trato respetuoso y digno, ¿ok? Ahora, aquí incluí otro elemento, que es el derecho a elegir. ¿Por qué? Porque está ligado con el consentimiento informado, ¿sí? El paciente, desde que llega, tiene el derecho a elegir de manera libre y voluntaria quién quiere que lo atienda. Desde ahí ya estamos viendo una expresión de la voluntad del paciente. Y tristemente también vemos en las instituciones, sobre todo en las instituciones de salud, que no se naturaliza el hecho de quiero cambiar mi médico por otro médico. ¿Por qué? Porque quiero otra opinión, ¿sí? Cuando el paciente tiene derecho a una segunda opinión. Si lo vemos desde el punto de vista de los pacientes y cuando le preguntas, oye, pero ¿por qué se quedó usted con esta idea o por qué se quedó con este diagnóstico si no se encontraba satisfecho o satisfecha? No, pues es que no quería pedir otra opinión. Entonces, es una concepción social que tenemos que cambiar, ¿sí? Los usuarios deben de recibir información de manera suficiente, clara, oportuna y veraz, así como una orientación para el respeto a su salud, especificándoles sobre los riesgos y alternativas terapéuticas, diagnósticas y quirúrgicas que se indiquen o que se apliquen. Aquí ya empezamos a hablar sobre el consentimiento informado, que es la presentación de la información que tiene el prestador del servicio de la salud, la obligación de darle al usuario del servicio. Ya en el artículo 51 bis segundo, señala, los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Y también nos proporciona información sobre qué es lo que pasa cuando hay una incapacidad, que puede ser permanente o transitoria. En este caso señala que se requiere autorización otorgada por un familiar o el representante legal. Y en caso de que eso no fuera posible, se procederá inmediato a preservar la vida y la salud del usuario, dejando constancia del expediente clínico. Estamos hablando de dos vertientes en la atención médica. La vertiente número 1 es cuando llega el paciente que es consciente, pero es incapaz. Entonces aquí, ¿quién es quien tiene que firmar el consentimiento informado? ¿El representante legal o quien ejerza la patria potestad o la tutoría? Ahora, cuando hablamos en el caso de la inconsciencia, o que no es capaz de proporcionar y que llega solo, hablamos de que se debe de preservar la vida y la salud, dejando constancia, que más adelante hablaremos bajo qué criterio se debe dejar esta constancia. Ahora, el 51 bis 2 habla justamente del consentimiento informado. El consentimiento informado constituye el núcleo del derecho a la salud. ¿Por qué el núcleo? Porque habla de la autodeterminación, tanto de una perspectiva de libertad individual como de salvaguarda y disfrute al máximo estándar de salud. El consentimiento informado expresa de una persona su conformidad. Es manifestada por escrito para la realización de un diagnóstico y tratamiento en materia de salud. Ahora vamos a definirlo, como lo haría la bibliografía. El consentimiento informado es un acto de decisión libre y voluntaria, realizado por una persona capaz, la cual acepta las acciones diagnósticas y o terapéuticas sugeridas por médicos, fundado en la comprensión de la información revelada respecto a los riesgos y los beneficios que pueden ocurrir cuando se da este servicio. Entonces hablamos que el consentimiento informado en sí se refleja por medio de un documento, pero es más bien un proceso, ¿sí? Es un proceso en el cual el médico y el paciente empiezan a comunicarse, a interactuar. ¿Para qué? Para que conozca su estado de salud, para que sepa los riesgos y sus opciones y que de manera libre, esto quiere decir sin vicios del consentimiento,
pueda expresar qué es lo que desea en materia de salud y, en consecuencia, la firma del documento que es el consentimiento informado. El consentimiento informado y la autonomía del paciente. ¿Por qué? Porque es la capacidad del ser humano para tomar decisiones y de determinación conforme a sus intereses. Significa que todas las personas deben de tener la libertad de decisión y de acción sobre su salud. Obviamente, como comentaba el licenciado Sergio al inicio, es libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de estar informado, pero debemos de respetar la decisión del paciente. En las consideraciones de la autonomía debemos de tomar 2 puntos. Uno, que el paciente debe de ser tratado como una persona autónoma en materia de salud, o sea, capaz de tomar sus decisiones, y por otra, que debemos de proteger y salvaguardar los derechos de las personas con autonomía disminuida. Algunas personas que carecen de autonomía disminuida, bueno, esto lo tendrán también que ver en la práctica, ¿no? Porque irá surgiendo de caso en caso. Pero como regla general, podemos encontrar a las personas mayores con demencia, las personas con retraso en el desarrollo cognitivo y personas con capacidad cognitiva impedida debido a una enfermedad mental, niños, entre muchos otros. En relación a la salud encontramos ciertos retos. Uno de los retos muy importantes cuando hablamos del consentimiento informado es la conducta paternalista. Paternalista viene de la palabra paters, que habla de padre y familia. Si ustedes se ponen a pensar, cuando eran niños, sus padres les decían, no toques eso porque no quiero. Punto. Quien manda es el padre. Entonces, como una de las principales profesiones y que se han preservado a lo largo del tiempo y que como herencia es, las grandes personas eran abogados, eran médicos y eran personas de gran autoridad, ¿no? Se queda justamente eso en un imaginario colectivo. Esto lo que genera es que también se dificulte la relación de la autonomía. ¿Por qué? Porque el prestador de la salud a veces tiende a ser paternalista con su paciente, cuando la conducta no debe de ser así. El individuo debe de ser tomado como un individuo autónomo, capaz de tomar sus propias decisiones sobre la salud y debe de ser informado como son las situaciones de salud que enfrenta, ¿sí? Nos ha tocado, por ejemplo, a nosotros en la comisión, casos de personas de la tercera edad en donde tienen ya una enfermedad terminal y el familiar lo que pide es no le digan. Eso es una violación a sus derechos y a los derechos de la persona porque ellos tienen el derecho de saber su estado de salud. Esto se liga mucho con los principios de la bioética dentro de la práctica médica. Algunos de los principios que podemos encontrar son la no maleficencia, que significa que nunca se va a pretender generar un daño directo o indirecto, la beneficencia, que implica que el médico siempre intentará proporcionar el mayor beneficio a los pacientes, la autonomía, que habla de la decisión del paciente, y la justicia, que es la distribución adecuada de cargas y beneficios. A su vez, nos habla de una prestación de la salud de manera equitativa e igualitaria, sin hacer distinciones por cuestiones de género, raza, preferencias sexuales, entre muchos otros. En el punto de la autonomía nos encontramos 2 tipos de autonomía que a su vez se complementan pero se contraponen. Y por un lado tenemos la autonomía, que es la autonomía del médico, que es la facultad de prescripción. Y por otro, es la autonomía del paciente de aceptar o no el tratamiento y de aceptar o no el diagnóstico. Ahora bien, yo sé que este tema es un poco complejo y técnico, entonces por lo tanto quisiera hacer un ejercicio para la mejor comprensión del tema, porque sobre todo lo que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy
es que si cambiamos la concepción de lo que es el consentimiento informado, o sea, entendiéndolo no nada más como un deber en lo escrito y en la norma, sino como un deber moral, estamos del otro lado, ¿sí? Entonces, por favor, les pido a todos que cierren sus ojos y que respiren un minuto con los ojos cerrados. Inhalen, exhalen. Y ahora imagínense que están levantándose por la mañana. Es un día normal. Y al levantarse empiezan a sentir un pequeño cosquilleo en los pies. Probablemente es algo insignificante. Inhalen, exhalen. Ya ha pasado una semana. Empiezas a sentir que se te adormecen las puntas de los pies. Probablemente es falta de circulación o el tiempo que has estado parado trabajando, pero debe de ser algo insignificante. Inhalen y exhalen. El tiempo ha pasado muy rápido. Continúas con ciertas molestias. A veces sientes que empiezas a tropezarte con tus pies y sientes algo extraño como un cosquilleo. Hoy es un día normal y estás por despertar. Al momento de tratar de sentarte en la punta de tu cama, sientes que tu pie ya no reacciona y ya no puedes caminar. Te sientes alterado, tu corazón empieza a latir e inmediatamente volteas a ver a la persona que está al lado de ti y le pides ayuda. Ese día no puedes ir a trabajar y sacas cita con tu médico lo antes posible. Una vez que vas a la cita, te indica que es necesario sacar resonancias y radiografías para saber exactamente qué es lo que tienes. Tienes varios amigos y te ayudan para sacar las citas lo antes posible y que los exámenes estén listos. Estás nervioso y por eso quieres acudir lo antes posible. Ya es media tarde y sigues con el pie sin que responda. Sientes como tu corazón late cada vez más rápido y temes que puede ser algo grave, pero en el fondo piensas que puedes estar tranquilo porque algo así no puede pasarte a ti. Por la tarde, regresas con tu médico, te acompaña tu familia. Sí, esa misma persona que despertó hoy en la mañana y que te ayudó a moverte. Empiezas a verlo y te dice, quiero que estén calmados. Tengo malas noticias. Se puede observar que hay un tumor en la médula espinal con compresión en las raíces nerviosas L1. El médico empieza a hablar rápidamente en términos médicos y solamente sientes como tu corazón late cada vez más rápido y dejas de escuchar lo que te está diciendo. Volteas a ver a la persona que está al lado y ves una cara desencajada. Sientes frío en las manos. Tu médico empieza a hablar sobre el avance del tumor y que esta compresión es efecto de él, que esto es el significado de la falta de sensibilidad y movimiento que se estaba experimentando. Volteas a verlo entre todo lo que está diciendo y solo escuchas. No quiero engañarte, la operación es riesgosa y hay posibilidad de perder la sensibilidad y el movimiento, pero tenemos que actuar lo antes posible si quieres operarte. Volteas a ver a un lado a tu acompañante y ves su cara llena de lágrimas, tratando de ser fuerte y te toma de la mano. Y vuelves a escuchar a tu médico. Tanto el padecimiento como el diagnóstico son de alto riesgo. Y te indica que veas a la enfermera y te dice, aquí está mi enfermera, te va a proporcionar estos papeles. Es el consentimiento sobre el diagnóstico. Por favor, si tienes alguna duda,
Solamente dime. En ese momento extiende la mano la enfermera y saca unos papeles indicándote que firmes en la parte inferior. No entiendes lo que está pasando. Esto es lo que siente, entiende y lo que logra comprender un paciente, porque él está sentado en la otra silla. Respiren profundo, inhalen, exhalen y poco a poco abran los ojos. Ahora díganme, ¿qué sintieron? Miedo. Miedo, confusión, ¿no? Sí, mucho. Mucha confusión, como que toda tu vida empieza a pasar rápidamente enfrente de ti y te empiezan a hablar y a decir y no sabes qué es lo que va a pasar. Bueno, pues eso justamente es parte de lo que siente el paciente cuando le proporcionan un consentimiento informado y está en una situación de riesgo. Entonces, habiendo vivido esta situación, aunque sea por medio de un ejercicio, nos damos cuenta cómo no es tan fácil la firma de un papel. ¿Cuál es la verdadera importancia del consentimiento informado y cómo no se circunscribe a un momento, sino que es una relación entre el médico y el paciente? Ese es el verdadero significado del consentimiento informado. Es una interacción que confirma la autonomía, la experiencia y la solidaridad en la comunicación con el paciente, ¿sí? Requiere por parte de nosotros como prestadores del servicio de la salud, así como entiendo que también hay abogados presentes en la sala, así como de los abogados que reciben un expediente. No es un expediente, es una vida. Entonces requiere cierta obligación moral, ¿sí? Respeto y dignidad y solidaridad con aquel que está más vulnerable. Si firmamos un consentimiento informado y si en un mundo ideal todas las instituciones de salud y todos los prestadores del servicio firmaran un consentimiento informado como debería de ser, estaríamos hablando en una traducción en mejor calidad de vida, mejor calidad de la atención y más seguridad del paciente, porque el paciente sabe exactamente qué es lo que tiene y qué tiene que esperar. Entonces, debemos de hacer conciencia con que no nada más es el tema legal, ¿sí? Y no desde un punto de vista de demanda, de medicina preventiva, sino es una cuestión de empatía con alguien igual. Porque eventualmente nosotros, el día de mañana, tarde que temprano, vamos a estar en esa silla. Porque tarde o temprano vamos a vivir una enfermedad. Ahora, sí se integra por un documento médico legal y este sí es un documento médico legal por excelencia, porque es el único que garantiza la expresión de la voluntad del paciente sobre la información que se le proporcionó en la materia de salud. El consentimiento informado forma parte de los derechos de los pacientes. Pueden otorgarse por el paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que si el paciente no está conforme, puede decir que no y puede rechazar la firma del consentimiento informado. El consentimiento puede revocarse libremente en cualquier momento. Debe de encontrarse escrito, impreso, de forma clara, sin tachaduras, abreviaturas ni enmendaduras, ¿sí? Y forma parte íntegro del expediente clínico. Aquí en las cuestiones de forma me quiero detener un poco. ¿Por qué? Porque encontramos que el consentimiento, así como todo el expediente clínico, se encuentra con una letra que realmente pues no es legible. Y acuérdense que lo que no es legible pues es como si no estuviera en el expediente. Con tachaduras, que no es firmado por las personas correspondientes. Y incluso ha habido algunas situaciones donde el consentimiento informado no está dentro del expediente clínico, sino que lo tienen en el área administrativa. El consentimiento informado debe de estar dentro del expediente clínico. Si por cuestiones de organización administrativa, la unidad quiere tener una copia de los consentimientos en la dirección o en la subdirección médica, está perfecto.
¿sí? Pero debe estar integrado dentro del expediente clínico. Es parte íntegra y expresión del derecho a la salud. Es considerado un documento jurídico, médico y ético. El consentimiento informado debe de definir el acto médico que se está realizando y justifica el acto médico. Y es un índice de calidad en la atención y seguridad para el paciente. Ahora bien, este consentimiento informado no exime de riesgos injustificados para parte de los prestadores del servicio a la salud. O sea, yo puedo tener un consentimiento informado y de cualquier... Ya no se escucha. ¿Es mi computadora o se perdió la señal de la licenciada Mariana? Sí, es de la conexión de allá. Se perdió la señal. Sí, es de allá, de su internet. Esperemos ahorita se pueda subsanar la deficiencia. Licenciado Sergio Rosirán, ¿en qué momento se harán preguntas? ¿Al final? Si gusta, sí, aunque bueno, se le podría también preguntar a la ponente si hay algo en particular que quiera hacerle, adelante, sin ningún problema. En relación al mismo consentimiento informado, las formalidades del consentimiento. De acuerdo. Más que nada ahorita me surgió por el ejercicio que nos hizo, pues si el paciente en un estado de shock ante un diagnóstico o ante algo que no esperaba en su vida, igualmente no tiene la libertad emocional como para que en el momento que se lo ponen enfrente, lo firme. Claro. Que debe tener testigos, no debe tener testigos. ¿Cuántos consentimientos informados no se habrán hecho después con firmas falsas? No sé, algo así. Sí, de hecho, digo, a reserva ahorita de que tengamos la conexión con Mariana, ese tema que usted comenta es fundamental, porque efectivamente una parte de la validez de ese documento es la plena capacidad, el pleno consentimiento y el libre albedrío de someterse a las condiciones que están establecidas en ese documento. Entonces, si no estoy con la plena capacidad, dado que tengo algún shock emocional, psicológico, estoy con alguna alteración que pueda mermar, en este caso, mi libre voluntad, por supuesto que no tendrá ningún efecto. En derecho, esto generaría lo que se llama una nulidad de las condiciones pactadas en ese documento. O sea, en otras palabras, se podrá acudir ante un tribunal para declarar nula las cláusulas que se señalan en ese documento, porque no se tenía plena conciencia al momento de haber inclusive hasta firmado. Hay algunos que le ponen la huella digital para que vean que sí obtuvo, entre comillas, la voluntad del paciente o de algún familiar. Pero sí, las condiciones es un tema fundamental que en la parte de la defensa es uno de los puntos que más salen a la luz. Muy bien. ¿Puedo opinar? Por supuesto, por favor. Sí, habitualmente es muy raro que en que a la hora de diagnóstico luego se les pide la carta de consentimiento informado. Habitualmente ya se integra, hay que hacerle estudios preparatorios, hay que hacerle más estudios para complementar y generalmente hasta el consentimiento informado es todo un proceso que ocurre durante la relación médico-paciente y al final se firma el documento, pero el documento es solamente ya la confirmada. Pero habitualmente el consentimiento informado se pide hasta la segunda o tercera consulta cuando ya se ha integrado integralmente el diagnóstico. Esto es mi comentario. Gracias, doctor. Gracias. Sí, pues bueno, todos estos temas son bien interesantes porque ahorita, insisto, aprovechando estos minutos, por un lado, nos queda claro que en la práctica de la medicina pueden surgir imprevistos y que estos imprevistos
por supuesto, puedan generar consecuencias ajenas a lo que pudo haberse generado inicialmente en el diagnóstico, en la perspectiva, en la salud del paciente, en el beneficio, etcétera. Ese es un tema que puede darse, por supuesto, nos queda clarísimo y explicar las consecuencias. Y otra cosa, que sería lo más grave, es que fueran actos de negligencia, que ahí no se tomaron las medidas adecuadas o se tuvo a lo mejor no los cuidados que debieran de haberse tenido pues para una cirugía, un tratamiento, etcétera, y que eso haya generado alguna consecuencia en perjuicio de la salud del paciente. Entonces, ese es el toque, digamos, el más importante, ¿no? Que se pueda generar para poder delinear lo que es un acto totalmente imprevisto a lo que puede ser un acto de negligencia, que ese es un punto donde luego se pretende deslindar de responsabilidad. Y ahí es donde el paciente o la familia podría decir, bueno, pues es que yo no soy el experto, yo no sé lo que estoy firmando y si realmente es lo que me conviene, porque ustedes son los que saben, ¿no? Tomando su experiencia, porque yo tengo cero experiencia en esto, estoy muy interesada en el tema ahora por una cuestión personal. Decía la licenciada que el consentimiento debe estar impreso de manera clara, sin tachaduras, enmendaduras. ¿Son formatos que ya emite o aprueba la CONAMED o algo así? ¿Son formatos los consentimientos? Doctor Genaro, no sé si en la comisión tengan ustedes ya formatos preestablecidos. Sí, nosotros de hecho en las capacitaciones que damos invitamos a que pasen con nosotros, porque hay muchos formatos. De hecho, por cada procedimiento debe de haber un formato. O bien cada quien puede elaborar su propio, siempre y cuando cumpla con los requisitos de acuerdo a la norma oficial mexicana. Uno lo puede elaborar, o bien auxiliarse con alguna de las comisiones de arbitraje médico. Ahí tenemos ya formatos machotes y ya nada más se adapta a cada procedimiento. Y también en los hospitales, cuando se van a hospitalizar, al ingreso se hace una carta de consentimiento informado. Cada hospital tiene ya sus machotes. Generalmente muchos carecen de los elementos que debe de decir la norma, pero para eso el médico también debe de complementar todo lo importante es que este formato diga cuáles todos los requisitos que pide la norma oficial mexicana. ¿Qué Pero norma uno puede es? hacer sus propios formatos. Sí. Perdón. Uno puede elaborar sus propios formatos. Okay. Para el consentimiento informado es solamente para caso de que tenga intervención quirúrgica o también para estudios de alto riesgo o para cualquier estudio clínico, por ejemplo, la resonancia magnética. De acuerdo a la norma oficial mexicana, sí, para los procedimientos quirúrgicos que impliquen un riesgo. O sea, por ejemplo, la toma de Papa Nicolau no requiere de consentimiento. Aplicar una inyección no requiere consentimiento, pero ya una toma de biopsia sí requiere consentimiento. Todo aquel procedimiento que se considere de riesgo, sí es obligación la carta de consentimiento informado. Y hay una excluyente. En caso de una urgencia se puede omitir, o en caso de que el paciente esté inconsciente se puede omitir la carta de consentimiento informado, pero sobre todo en caso de urgencia. Gracias. Muchas gracias. Sí, de hecho, abonando a lo que dice el doctor Genaro Vega, que él es el comisionado de arbitraje médico en Querétaro, un poco el contexto también de la información que se dé y que esto es parte de la comunicación médico-paciente. Entonces, efectivamente, el consentimiento informado, pues, como lo comenta el doctor, donde hayan riesgos, donde finalmente pueda haber algún tipo de afectación, repercusión, ¿no? Este tipo de cosas. Quizá una inyección no, pero sí, de alguna manera, ha generado responsabilidad profesional el hecho de explicar un tratamiento, de que puedan haber reacciones, de que el paciente esté perfectamente informado. Uno de los puntos ha sido la falta de claridad o de precisión tanto en el tratamiento como en los padecimientos, porque muchas veces se nos explica, pero como no tenemos una preparación médica,
Entonces, de repente, pues son términos que necesitamos una traducción, ¿no? Pensando en cuestiones muy, muy específicas de medicamentos, de enfermedades, etcétera. Entonces, es bien importante por el tema de la responsabilidad, por el tema de la claridad en este tipo de información. Y por supuesto, ya tratándose de un evento de esta naturaleza, el consentimiento informado, se puede, a lo mejor no es muy recomendable, no sé, doctor Vega, también tu opinión, pero yo creo que no es muy recomendable como que estandarizar un documento donde se pongan nada más los datos del paciente. Yo creo que cada caso tendrá sus características específicas donde, por supuesto, habrán condiciones genéricas para todos los casos, pero sí las particularidades, las características de cada caso en concreto, valdría la pena dedicarle un poquito de tiempo para efecto de, sobre todo, pensar que esto es de manera preventiva. Todo esto que estamos hablando es prevención de algún tipo de controversia futura que se pueda dar, donde el paciente pueda pedir a un tribunal o a una fiscalía o a la comisión de arbitraje la intervención porque consideró que se realizaron actos contrarios al cuidado de su salud, que puso en peligro la vida, etcétera. Entonces, mientras mayor claridad exista en el lenguaje, en los términos, en las condiciones, en todo esto, pues simplemente es seguir lo que los expertos señalen bajo un tratamiento con la perfecta claridad y sobre todo algo que hemos nosotros manejado mucho en este tipo de foros son los límites de la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de la medicina ha sido un caso muy, muy ejemplar porque dentro de la medicina pues existen muchas especialidades. Entonces, es muy importante saber hasta dónde llega la responsabilidad de un ginecólogo en comparación a lo que sería ya una intervención de un neurólogo o de un cardiólogo o de un, no sé, oncólogo, de los cuales cada uno en el área de su expertise, pues será el más calificado. Deslindar. Hasta aquí llego yo, a lo mejor soy tu ginecólogo, pero encontré posibilidades de que se encuentre un tumor en la matriz, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes qué? Esto ya depende de un oncólogo. Esto ya tienes que revisar tú al experto que te canalice y te revise. Pero esta claridad de deslindar con cada uno de los expertos en el área de la medicina, deslindar la responsabilidad, la mayor claridad y tener estos documentos lo más claro posible y sobre todo, como comentaba María Teresa hace un rato, que se tenga plena conciencia de lo que se está haciendo, ¿no? Que realmente se tenga la capacidad de poderlo hacer y que esté en condiciones, ¿no? De poderlo llevar a cabo. Disculpen. Adelante, Mariana. Se cortó no sé en qué momento se quedaron. Yo seguí hablando y me acabo de percatar que no estaban escuchando. Nos quedamos en la relación. Hace 5 minutos. Hace 5 minutos, a ver, permítanme. Compartir, les voy a compartir la ventana. Si no es porque les pregunto algo, no me doy cuenta. Hace 5 minutos. ¿Vieron lo de mala praxis? No. No. Ok. ¿Vieron el significado real del consentimiento? Ahí nos quedamos. Nos quedamos, okay. Era como de que debe ser claro, preciso. Ok. Bueno, déjenme tomo tantita agua porque yo iba bastante adelantada. Ahora sí. A su vez, se integra de un documento médico legal por excelencia. ¿Esto qué quiere decir? Que es la expresión de la voluntad del paciente. Por excelencia es, si hubiera un litigio, ¿sí? Que tenga que ver con cuestiones médicas, ¿cuál creen ustedes que va a ser la prueba idónea? Pues la prueba idónea, obviamente, es el expediente clínico y el consentimiento informado, ¿sí? El consentimiento informado forma parte de los derechos de los pacientes.
Un punto importante, puede o no otorgarse por parte del paciente. Esto significa que si el paciente no está de acuerdo con la información proporcionada, con el procedimiento médico, puede no querer firmar el consentimiento e irse. Ahora, puede revocarse libremente en cualquier momento. Esto nos queda un poquito más claro cuando hablamos de las altas, ¿sí? Cuando el paciente decide darse de alta voluntaria, ¿esto qué quiere decir? Que firma que ya no quiere recibir el tratamiento. Debe encontrarse impreso de forma clara, sin tachaduras, abreviaturas o enmendaduras, y forma parte del expediente clínico. Aquí quiero hacer un paréntesis, y este paréntesis es para comentarles que se observa de manera continua errores en la integración de los expedientes clínicos. No es que yo los esté incitando en realizar una medicina o un ejercicio del derecho de manera agresiva, ¿sí? ni defensiva, sino más bien en hacer conciencia de la importancia que tiene el expediente clínico, porque no es nada más el requisito de llenar por llenar, sino que este es el único documento que le sirve tanto a ustedes como al paciente para saber su estado de salud y para saber qué fue lo que se hizo y si se hizo bien. Entonces, debe de estar íntegro, con letra legible, porque recordemos que si es ilegible, no existe, ¿sí? Entonces, no se contempla como que si hubiera estado integrado dentro del expediente. ¿Por qué? Pues porque no era legible para nadie. Ahora, también vamos a hablar de otra situación. Cuando hablamos de una institución de salud que tiene un expediente clínico que no es legible, imagínense cómo el prestador del servicio de la salud que llega después va a leer las notas, ¿sí? Entonces, ese es un tema muy importante. Ahora, como punto también, les comento que la alteración de un expediente clínico es un delito. Entonces, debe de hacerse bien cuando se está haciendo, porque su alteración es considerada un delito. Ahora, el consentimiento informado es parte íntegra y expresión del derecho a la salud. Es considerado desde diferentes maneras, como un instrumento jurídico, un instrumento médico y un instrumento ético. El consentimiento debe definir el acto médico y justifica el mismo. Es un índice de calidad y seguridad para el paciente. Ahora bien, independientemente de que contemos con un consentimiento informado, esto no exime de riesgos injustificados que se hubieran podido ocurrir durante la prestación del servicio a la salud, ¿sí? Y tampoco justifica alguna complicación proveniente de alguna mala práctica. Una cosa es el consentimiento y otra cuestión es la mala práctica, ¿sí? Pueden o no estar ligados. Garantiza los derechos fundamentales. Ahora bien, cuando hablamos de mala práctica médica, nos referimos a que ocurre un daño en la salud de una persona como efecto de un accionar profesional debido a la imprudencia, impericia, negligencia o por no cumplimiento de las normas jurídicas respectivas o por falta de los deberes profesionales. Para que se establezca la mala práctica, debe de haber 4 criterios fundamentales. Uno es el incumplimiento de la norma, o sea, recordemos que el actuar médico debe estar fundamentado en la lex artis. La lex artis son las normas, son las guías, son los estudios específicos en materia de salud y que las hay de acuerdo a las diferentes áreas, ¿verdad? Hay desde traumatología, cardio, etcétera. Entonces, todas estas normas deben de cumplirse por parte de los prestadores del servicio a la salud. Debe de haber una producción de un daño y establecerse un nexo causal. Ahora bien, el daño debe de ser medible y cuantificable. La mala praxis es la omisión por parte del médico de prestar apropiadamente los deberes de atención que está obligado en los servicios que presta dentro de la relación profesional con sus pacientes. Estos pueden darse por dos cuestiones. Una es la omisión y otra es la acción. La omisión lo entendemos cuando no se realiza o no se cumple con la normatividad. La acción, estamos hablando que se realiza una acción prohibida o se traspasan los criterios médicos. Cuando estamos hablando de acción, vamos a decir que tenemos estos ejemplos,
¿sí? Acción, realizar una apendicectomía en un paciente sin un diagnóstico ni sospecha clínica de apendicitis aguda. Esto lo podemos encontrar sobre todo en tratamientos dentro de las instituciones privadas, ¿sí? Hay que valorar realmente si se requería o no. Recetar o realizar procedimientos que no se encuentran sustentados científicamente. Ahora bien, ahorita hay mucho auge en el cuidado, en la salud, pero también debemos de hacer una línea entre lo que está probado científicamente y lo que no. Cuando se traspase esa línea, ya estamos cometiendo mala práctica médica, ¿sí? Otro caso de acción, realizar procedimientos como cesáreas cuando no se encuentran indicadas. Este es un tema muy importante porque anteriormente se practicaban muchas cesáreas porque era mucho más fácil, mucho más cómodo, la mujer le temía el parto. Ahorita ya la Corte y diferentes instituciones internacionales han señalado que el realizar cesáreas de manera indiscriminada son consideradas como malas prácticas. ¿Por qué? Porque la cesárea en sí conlleva muchos beneficios, tanto para la madre como para el producto. Entonces, ahorita lo que se intenta es reducir las cesáreas. ¿Para cuándo? Para cuando son necesarias. ¿Ok? Omisión. Esto lo vemos ahora como ejemplo que podría o no ser recurrente en los medios públicos. No realizar una apendicectomía en un paciente con cuadro agudo, ¿sí? El paciente está esperando allá y no recibe la atención. Y esto se complica. Ahí hay mala práctica médica. No recetar, no diagnosticar o derivar a un paciente cuando una situación médica lo requiere. Entendemos que a veces la relación con nuestros pacientes se da de manera cercana. Sin embargo, tenemos que derivar, y es nuestra obligación derivar con los médicos especialistas cuando nosotros ya no formamos parte de la especialidad a la que deben de referirse, ¿sí? El mantenerlos en nuestro cuidado es mala práctica médica. Mantener a los pacientes en sala de expulsión cuando se requiere una cesárea y puede generar sufrimiento fetal, ¿sí? Aquí vemos las conductas en grados opuestos y que ambas en sus dos extensiones conforman mala práctica médica, ya sea por acción o por omisión, ¿sí? En el mismo caso, una apendicectomía, en el mismo caso, una cesárea. Existen diferentes tipos de mala práctica. Encontramos que existe la negligencia, la impericia y la imprudencia. Cada una de estas establecen elementos específicos y características. Cuando hablamos de negligencia, hablamos de incumplimiento de los principios de la profesión médica. Esto quiere decir que no se cumple con el deber ser o los lineamientos médicos, o sea, no se siguió la guía clínica, se hace aquello que se encuentra prohibido y no se cumplen las acciones o las obligaciones en la medida correspondiente. Impericia. Falta parcial o total de conocimientos técnicos o de experiencia o habilidad. Esto se ha dado bastante ahorita, desgraciadamente, en la cuestión estética. Hay muchas quejas en cuestión estética. ¿Por qué? Porque en su momento hubo una laguna. Había maestrías, cursos, talleres en medicina estética. ¿Qué es la medicina estética? ¿Sí? Dado que la especialidad era de medicina plástica y reconstructiva. Entonces encontrabas a un montón de médicos con algún tipo de preparación académica que realizaban actividades que denominaban medicina estética, pero que realmente son relacionados con una especialidad. Es por ello que ya se cambió el nombre de la especialidad. La especialidad ahora es de medicina plástica, estética y reconstructiva. Y estos son los únicos que pueden realizar procedimientos de modificación al contorno corporal, ¿sí? Cuando estemos hablando que un particular realice actividades como, por ejemplo, aplicación de ácido hialurónico, estamos diciendo que está modificando el contorno de la cara. Ahí, eso únicamente lo puede hacer un especialista, cuando más una cirugía, ¿verdad? Imprudencia. Realizar un acto con ligereza y sin las adecuadas precauciones. Es contrario a realizar una acción con diligencia y cuidado, ¿sí? En contra de lo que
la razón podría indicarte corriendo un riesgo innecesario. Este ejemplo también podemos verlo en las clínicas. Actualmente hay muchas clínicas que han proliferado. Puede darse la imprudencia y la negligencia o mala práctica médica cuando yo realizo un procedimiento para lo cual yo no tengo un carrito rojo o yo no tengo el equipo necesario para una emergencia médica. Vamos a decir que una paciente llega por un procedimiento mínimo con anestesia local, le implica la anestesia local, no está declarado ningún tipo de alergia, pero es alérgica al anestésico y entra en paro. Es algo que puede suceder. Y ahí estamos hablando que al no tener el equipo suficiente, ya estamos cometiendo mala práctica médica. El consentimiento informado se encuentra dentro del expediente clínico. El expediente clínico está regulado entre la norma oficial mexicana 03-2012, que ya muchos de nosotros debemos de conocerla, en donde se expresa lo que es el expediente clínico como el conjunto único de información de datos personales del paciente, ¿sí? Y que debe integrar todo tipo de establecimiento en donde se preste la atención médica, que pueda ser público, social o privado, ¿sí? El expediente clínico debe de consistir en documentos, gráficos, imagen, electrónicos, magnéticos, ópticos, todo lo que se le realizó al paciente, ¿sí? Y que debe de anotarse cualquier actividad por parte del prestador o los prestadores del servicio de la salud, dejando constancia de cualquier intervención de atención médica hacia el paciente, con apego a las disposiciones jurídicas, ¿sí? Cuando decimos todo tipo de establecimiento, nos referimos, por ejemplo, vamos a decir, dentistas deben de tener expediente clínico. Hospitales deben de tener expediente clínico, psicólogos deben de tener expediente clínico. Entonces, el expediente clínico debemos difundirlo y hacer conciencia de que es obligatorio para todos. El consentimiento informado debe integrarse dentro del expediente clínico del paciente. Esto quiere decir que debe estar adentro del mismo. Se puede sacar copias, sí se puede sacar copia y tener un resguardo en el área administrativa. Sin embargo, el expediente clínico debe de contener el consentimiento. Un punto muy importante es que el expediente clínico es el documento por excelencia que fundamenta nuestro actuar como médico. Es el método de prueba idónea por el caso de controversia y acreditar el dicho tanto del médico como del paciente, ¿sí? Los expedientes clínicos son propiedad de la institución o el prestador del servicio, pero los derechos de titularidad sobre la información para la protección de la salud son del paciente. Y aquí quiero hacer un especial énfasis. ¿Por qué? Porque se ha observado que hay cierta renuencia por parte de los prestadores del servicio de la salud a proporcionar el expediente clínico al titular, ¿sí? Vamos a recordar que sí, nosotros somos los tenedores y los propietarios, pero los actos médicos y la salud es del paciente. Entonces, la titularidad de esta información es del paciente y se debe de proporcionar conforme las características que se establece en la ley, porque se establecen características específicas para la solicitud del expediente clínico. Ahora bien, ¿qué debe de contener el consentimiento informado? Esto se encuentra indicado en la norma oficial mexicana. Son cuestiones muy específicas y básicas, que es el nombre de la institución, nombre de denominación del establecimiento, el título del documento. ¿Qué es el título de documento? Es un consentimiento informado para ingreso, es un consentimiento informado para cirugía, es un consentimiento informado para tratamiento paliativo. ¿Qué tipo de consentimiento informado es? Lugar y fecha en que se emite, el acto que se está autorizando, los riesgos y beneficios del acto médico autorizado, la acción terapéutica y en qué va a consistir, la autorización de las contingencias o urgencias derivadas del acto médico que se va a realizar, la firma del médico que está proporcionando el consentimiento,
así como del médico tratante. Aquí quiero hacer un paréntesis. En ideal, quien debe de acudir a la firma del consentimiento informado es el médico tratante, ¿sí? El nombre completo del paciente y la firma de los testigos, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que es válido un consentimiento informado? ¿Me escuchan? Sí, Sí se escucha. Sí. Ya es que, ¿ustedes qué creen que es válido un consentimiento informado? Vamos a hacer este supuesto, ¿no? Están en una clínica y de repente están los pacientes de trauma con fractura de cadera. Y entonces, pues, ¿por qué no? Vamos a agarrar un traumatólogo y a todos los que están ahí con el traumatólogo y vamos a darles una plática a los que estén fracturados de cadera, que son 15, y luego les pasamos su consentimiento informado. ¿Ustedes creen que tiene validez? No Ya les debería. explicamos todo sobre la... No. No tiene validez, porque debe ser personalizado, porque cada paciente, aunque sea el mismo nivel de especialidad, pero cada uno tiene una situación diversa. Y además su situación de salud también dependerá de su tratamiento, ¿no? Entonces no puede ser el mismo para todos. Según Exactamente, yo, no tengo exactamente. experiencia en nada de esto, pero la lógica me hace pensar en eso. Bueno, lo que ya dijo usted. Sí, la lógica, pero a veces vuelan un poquito fuera de la lógica. Las instituciones de salud. Sí, efectivamente. Qué bueno que se haga una prevención, qué bueno que se haga una educación, ¿sí? Podría formar parte del proceso de firma del consentimiento informado. O sea, los meto a todos, les informo y luego voy pasando a uno por uno para, oye, tienes dudas, mira, este es tu diagnóstico, esto es lo que tú tienes, tú eres hipertenso, eres diabético, bla, 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 bla. Y ahora sí tengo un consentimiento informado porque es uno a uno, ¿sí? En un mundo ideal, el consentimiento informando se va conformando desde el momento en el que llega el paciente y nosotros tenemos una comunicación abierta con él y se perfecciona con el documento, ¿sí? Ese es un mundo ideal. Pero sí, efectivamente, si lo haces grupal, no tiene ninguna validez. Ahora, cuando hablamos del consentimiento informado, también nos dice que requerimos de 2 testigos, ¿sí? Estos 2 testigos pueden o deben ser médicos del hospital. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que no. Yo creo que Muy no, bien. porque usted dijo hace rato, a mí me estás exponiendo términos que no conozco, ¿no? Y cómo sé que mi paciente entendió los términos. Y te pongo 2 médicos que yo tengo entendido que pasa mucho en la práctica. Sí, había 2 testigos, el doctor fulano y perengano que estaban en ese momento. Y tú como paciente, ¿cuál es tu defensa, no? Exactamente. Justamente, mira, la ley no nos maneja un criterio específico de quién deben ser, ¿sí? Pero estamos hablando con la idoneidad del testigo. El fin del testigo es presenciar que efectivamente el acto se llevó a cabo, que es el acto de información sobre el paciente. Entonces, vamos a decir que hay un conflicto. Pues obviamente ahí ya entraría en cuestionamiento si se hizo o no se hizo, porque aparte el médico pues forma parte de la institución de la salud. Entonces, ahí pues bueno, como que no funge realmente como un testigo apropiado y podría ir en proceso de defensa realmente si es o no válido. Entonces, lo ideal es que los testigos sean familiares, que sean 2 personas que no forman parte de la institución, que firman el consentimiento informado como testigos. Ahora, bien, si esto no se pudiera, que cuando menos uno sea ajeno a la institución de salud, ¿sí? Claro que esto es previendo
que pudiera ocurrir algo. Continuamos. ¿Cuáles son las acciones médicas que requieren un forzoso consentimiento informado? ¿Sí? Cuando hablamos de ingresos hospitalarios, cuando hablamos de procedimientos de cirugía, los procedimientos que requieren anestesia general o regional, la salpingoclasia o vasectomías en general, los controles natales, las donaciones de órganos, tejidos y trasplantes, las necropsias, los procesos de investigación, o sea, es muy claro la ley en cuanto a que si el paciente se va a sujetar a un tratamiento experimental, debe de saber que este tratamiento es experimental. Cuando existe mutilación o modificación corporal, o sea, nuevamente se redunda en esto con la cirugía estética, plástica y reconstructiva, porque hay se busca la modificación corporal. Cuando más si te voy pues que tienes pie diabético y pues bueno, se te va a tener que retirar un pedacito del dedo, vamos a decirlo, ¿no? Tratamientos oncológicos, fertilización asistida y vacunas. En algunos casos también nos hablan cuando estamos en presencia de procedimientos paliativos en fases terminales. Estos también requieren forzoso consentimiento informado. Ahora, ¿quién puede firmar el consentimiento informado? El paciente, o ya lo dijimos, el tutor o familiar más cercano o representante legal, ¿sí? El paciente, pues obviamente no lo va a poder realizar cuando esté impedido en ese momento o de carácter permanente. Ahora, ¿qué pasa o quién firma o qué documento se emite cuando el paciente llega inconsciente? O sea, llega imposibilitado por una urgencia médica y llegó solo porque lo atropellaron y estaba solo. Cuando se enfrenta a esta situación, el principio siempre en el acto médico es preservar la vida y la función sobre la autonomía y voluntad del paciente, derivado a que el paciente no puede expresar tampoco su voluntad, ¿no? Entendiendo que también el médico siempre debe de actuar en base a un principio, que es el principio de beneficencia. Como lo vimos anteriormente, es que siempre va a tener que buscar el beneficio máximo para sus pacientes, ¿sí? Cuando esto ocurra, debe de establecerse en el expediente clínico la necesidad, o sea, la extrema necesidad y la debida diligencia, que debe de ser firmado por 2 médicos, ¿sí? Detallando el estado del paciente y el tratamiento que se está haciendo, ¿sí? Por 2 médicos, ¿por qué? Porque se entiende como que hay un consenso. En nuestra realidad es que hay ocasiones en que las instituciones de salud solamente cuentan con un médico. Esto lo vemos en zonas rurales, por ejemplo. Ahí, ¿qué es lo que pasa? El médico debe de actuar, el médico debe de firmar el papel, pero evidentemente la responsabilidad recae con más fuerza en él. Ahora, entendiendo que el consentimiento es un proceso comunicacional en 2 vías, reviste de características formales como la firma del documento. Considerando que, el médico tratante es quien idealmente debe de proporcionar la información y aclarar todas las dudas del consentimiento informado, no la enfermera, no en preoperatorios, no un adscrito, el médico tratante. ¿Pueden existir múltiples consentimientos informados dentro de la atención a un paciente? Sí. Sí pueden existir múltiples consentimientos informados justamente porque vamos a decir que llegó un paciente, se firma el consentimiento de ingreso, pero después es remitido a cirugía y pues requiere el consentimiento de cirugía. Y luego tiene una situación en la que necesita entrar a otra cirugía, pero ahora por cardio, pues requiere otro consentimiento informado, ¿sí? No es como que, ya firma el consentimiento y ya se acabó. No, porque el consentimiento, acuérdense que es un acto especial sobre el tratamiento médico. Entonces, este consentimiento pues debe o puede haber múltiples consentimientos dentro del expediente del paciente y eso es lo correcto,
La información debe ser verbal e interactiva entre el paciente y el médico tratante a fin de satisfacer todas las dudas. En los casos que hubiera alguna incapacidad, el consentimiento debe ser firmado por el familiar, tutor o representante. Sin embargo, en el caso de la incapacidad, hay que hacer una evaluación sobre el nivel de capacidad para informar al paciente sobre su salud conforme a su edad, madurez y capacidad cognitiva y psicológica. ¿Esto por qué? Porque aunque bien sea un niño, sea un adolescente, sea una persona con capacidades diferentes, debe de ser consciente conforme a sus capacidades de lo que le está pasando. O sea, imagínense un niño que está internado, que tiene apendicitis, que le duele mucho el estómago, no sabe lo que le está pasando, nadie le dice, pues obviamente se le debe de comentar en terminología que él entienda. El padre será quien firme el consentimiento informado, pero sí debe de haber una comunicación con el paciente, ¿sí? La comunicación al momento de proporcionar la información debe estar de acuerdo al paciente, considerando su escolaridad, uso del lenguaje sencillo, estado de ánimo y gravedad. Y en el caso de que hubiera lenguas indígenas, pues con un traductor, que sería quien le interpretaría este documento, ¿sí? Justamente observamos que esto no se cumple. ¿Por qué? Porque los consentimientos informados son documentos con texto, con características médico-jurídicas que una persona normal no va a poder leer, no va a entender. La información nunca debe estar dirigida a buscar una decisión determinada del paciente, ya que esto generaría manipulación o coerción y sería vicio del consentimiento, ¿sí? Si nosotros intentamos que el paciente tome una decisión, ese consentimiento se encuentra viciado. Y en un procedimiento jurisdiccional, ese vicio generará la invalidad y en su momento se establecerá o no la mala práctica médica. Ahora, el paciente puede en cualquier momento revocar el consentimiento, renunciar al tratamiento y firmar el alta voluntaria. O sea, el paciente es el titular de su salud y puede cambiar de opinión en el momento que lo desee. Una concepción jurídica es que el consentimiento informado no es un derecho humano, sino que forma parte integral del derecho a la salud. Esto conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, el consentimiento informado, como vimos, puede haber varios consentimientos, ¿sí? Este puede derivarse en cualquier momento de la prestación del servicio, que puede ser desde el proceso diagnóstico o el terapéutico o el de la recuperación, o puede haber diferentes consentimientos en cada etapa. Generalmente, el consentimiento debe de estar en la etapa diagnóstica, ¿sí? O en la etapa terapéutica, pero puede haber múltiples consentimientos a lo largo de todos estos tratamientos y que tienen que ver con las características del tratamiento que se está o el momento médico que se está viviendo. Ahora, ¿qué pasa si no se cumplen con los requisitos del consentimiento informado? ¿Hay mala práctica médica? ¿Se puede demandar y pedir el pago de daños? Nuevamente, ¿ustedes qué opinan? ¿Que sí? Que sí, porque no hay consentimiento informado, ya hay mala práctica médica. O porque tiene algún vicio, vamos a decir que no estaban los testigos. Lo firmó el señor, pero no había testigos. Bueno, pues vamos a recordar un poquito lo que comentábamos sobre la mala práctica médica, ¿sí? No necesariamente que no se cumpla con algo del consentimiento informado per se genera la mala práctica médica, ¿sí? Recordando que hay diferentes tipos de responsabilidad, ¿sí? Hay responsabilidad penal, administrativa, civil y política. Entonces, vamos a decir que es una demanda de daño civil. No necesariamente, ¿por qué? Porque debe haber un nexo causal con el daño.
¿Cómo lo podemos explicar? ¿Sí? Esto es ya viene de una resolución de la Suprema Corte de Justicia en donde se determinó de esta manera, ¿sí? No es el caso en específico de la paciente con histerectomía y la falta de testigos, pero ya se estableció por medio de un caso. Vamos a decir, en donde sí el vicio del consentimiento genera mala práctica médica. Llega una paciente al área de ginecología, es una paciente que ya tuvo hijos, todavía no entra en menopausia, tiene 46 años y llega y le solicita una histerectomía al médico. Actualmente los médicos pues a veces son complacientes, lo cual es algo que también se tiene que erradicar, pero bueno, y le realiza la histerectomía. Pasa el tiempo, se realiza de manera rutinaria y después de eso la paciente dice, es que me siento muy mal. ¿Qué es lo que le pasa, señora? Pues es que me siento que tengo mal estado de ánimo, tengo bochornos, tengo dolores de cabeza, tengo resequedad, mi vida sexual cambió, toda yo cambié. Y su punto es, si usted me hubiera dicho que esto me iba a pasar con la histerectomía, yo nunca me la hubiera hecho. Ahí el vicio del consentimiento, si no se le explicó a la paciente, generó un daño. Ahí efectivamente el vicio que existe en el consentimiento informado sí prolifera. Ahora vamos a hablar de otro caso. Entra un paciente de 67 años, hipertenso, diabético y descompensado. Y de repente, pues bueno, sospechan que tiene agua en los pulmones, firmó su consentimiento de ingreso, pero dentro de todo este consentimiento, pues se les olvidaron los testigos. No hubo testigos. Baja que le realicen unas placas, el paciente entra en paro, llegan desfibriladoras en las maniobras por el tiempo rutinario, no lo sacan del paro. En este caso, no hay mala práctica médica. ¿Por qué? Porque aunque existiera un vicio dentro del consentimiento, que es la firma de los dos testigos, esta firma de dos testigos no es un carácter elemental dentro del acto médico controvertido. O sea, no hay un nexo causal con el consentimiento informado con el paro. Entonces, no necesariamente, o sea, tendría que evaluarse qué tanto estas faltas dentro del consentimiento implican un nexo causal con el daño, que es el elemento de nuestra demanda, nuestra queja, etc. Ahora bien, por la falta, error o incumplimiento de la normatividad sobre el consentimiento informado, puede ocurrir otro tipo de responsabilidades y en estas sí incurriríamos con el simple hecho de que no estuvieran consignados en el expediente. Por ejemplo, es el caso de la responsabilidad administrativa, ¿sí? Ahí sí se incurre en responsabilidad administrativa y sí se podría incurrir en responsabilidad patrimonial del Estado. Pero estamos hablando desde dos puntos de vista diferentes. Y ahí sí hubiera responsabilidad con el prestador de la salud, pero como servidor público que tiene obligaciones de debida diligencia en el ejercicio de su función. ¿Sí? Por último, quisiera que recuerden que las obligaciones como el consentimiento informado van más allá de un documento y que son una relación continua entre el paciente y el médico. Este tipo de documentos no nada más garantizan jurídicamente o médicamente, sino que promueven la empatía y la humanidad entre nosotros. Revisten ciertas características formales. Nosotros como personal que estamos
o en el área de la salud, o que litigamos el área de la salud, o que estamos dentro de este tema, somos quienes velamos por el máximo valor que existe, que es la vida, ya sea dentro del área médica o en la defensa. Entonces, pues espero que podamos construir un mejor futuro y una mejor sociedad. Por último, les comparto una frase de Rousseau que dice: para hacer escuchar lo que decimos, es necesario ponerse en el lugar de aquellos a los que uno se dirige. Perfecto, pues es todo. No sé si tienen alguna duda, algo más que quieran comentarme. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Felicidades, muchas gracias. Un tema muy complicado, un tema muy interesante. Igual, no sé si tengan por ahí alguna pregunta. Yo sí quisiera hacer algo. Adelante. Hemos hablado, bueno, se ha hablado de todos del conocimiento informado en materia de, pues ya de intervenciones quirúrgicas, de admisiones hospitalarias, bla, bla, bla. Cuando uno llega al hospital acompañado a tu familiar, como te hacen firmar un documento como familiar responsable, ¿ese es un consentimiento informado? Depende del tipo de documento que revise. Si el documento, es que hay que ver las características del documento específico. Si el documento dice que tú estás autorizando, ¿sí?, que se le hagan las pruebas, los diagnósticos, las intervenciones, etcétera, ese es un consentimiento informado, ¿sí?, para detectar y para el cuidado de su salud. Ahora bien, tocas un tema muy interesante, porque está comúnmente en el área médica que llega el paciente, ni está tan mal, se cayó y probablemente se rompió una pierna, pero se lo pasan al familiar. Oye, afírmale aquí. Oye, pero el paciente no está impedido. Sí, digo, tiene un dolor en la pierna, pero no es ni incapaz, ni tiene un estado alterado de conciencia, nada. Entonces, ojo ahí. Ahí también quien debe de firmar es el paciente, no el familiar que lo está acompañando. Le comentaba que hablamos de ya en actuaciones hospitalarias, pero yo tengo duda, y si me pueden orientar si hay un catálogo. Hay estudios clínicos para diagnosticar o para no sé qué cosas, pero que implican invasión al cuerpo de algún catéter, o dijo usted, anestesia local o periférica o total, ¿no? Algo así. Las consecuencias de los estudios deben formar parte del consentimiento informado. O sea, a mí me dicen, necesitas un estudio X, yo tengo un aneurisma y me van a hacer un estudio para determinar, o sea, ya se determinó por otro estudio anterior que yo tengo un aneurisma. Y ahora me quieren hacer otro estudio para confirmar el tamaño del aneurisma, cuando en el estudio anterior la resonancia magnética ya dijo, ¿no? ¿Se necesita justificar otro estudio? O sea, si a mí me inducen a aceptar un estudio que ya no necesito porque ya está establecido el diagnóstico, me tienen que informar para qué es el siguiente estudio, por qué se necesita, qué beneficios voy a tener. Lo que dijo usted, ¿no? Sí, claro. Beneficios, riesgos. O sea, ¿por qué necesito otro estudio si tú ya tienes la información? Exactamente. Ese debe implicar otro consentimiento informado, me imagino. Sí, si el procedimiento o el estudio es de carácter invasivo o pone riesgo, sí debería de firmarse otro consentimiento. Ahora, hay que ver cómo viene redactado el consentimiento inicial. Si el consentimiento inicial dice, por la realización de el estudio o los estudios de tal, 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 o sea, como está nombrando el o los, ya contempla ese y los subsecuentes. Si es por un estudio en específico, tendría que firmarse otro consentimiento informado. Y usted tiene el derecho también de que le explique por qué necesitan ese estudio, ¿sí? No nada más me lo voy a hacer porque me lo voy a hacer. Eso es empoderarse en el ejercicio de su salud, ¿sí? Que usted llegue al estudio, vamos a decir que
La realidad es que la medicina es un área muy bondadosa porque los médicos, a mí en lo personal, nunca me ha tocado, y vamos que he estado en área de Secretaría de Salud y en área de arbitraje médico, nunca me ha tocado conocer un médico que haga un daño con la finalidad de dañar al paciente, ¿sí? Pues sería ilógico, ¿no? Sería ilógico. Entonces es un área muy noble porque pocas cosas podemos decir de diferentes profesiones. Pero usted tiene derecho en llegar, para que le expliquen, para llegar convencida de que realmente sí lo necesita y que puede ejercer su salud de manera plena y con confianza con sus médicos, ¿verdad? Porque desde ahí inician los problemas, inician desde la falta de comunicación, desde los malos entendidos, desde que no se prestan a un diálogo. Ahí ya hay un conflicto. Esa es la definición del conflicto. El conflicto son dos posturas antagonistas sobre un tema en particular. ¿Quién sabe si cuál sea la correcta? Pero hay dos posturas antagonistas. Usted comentaba hace rato que pudiera ser manipulado la información del consentimiento informado. O sea, en este caso, si a mí me convencen que yo requiero un estudio adicional, a pesar de que ya se tiene detectado el diagnóstico y todo, y ese estudio incluso implica riesgos para mi vida, no solamente para mi vida, pero yo confío en el médico y me está diciendo, es el especialista, y me está insistiendo en que es muy necesario, que es muy necesario, y me causa daños irremediables. ¿Cómo un consentimiento informado sí puede ser inducido o manipulado? Escuché que nos dijo hace rato, ¿no? Sí, es cuando por medio del diálogo tú induces al paciente a tomar una determinación específica sobre su salud. Es como cuando lo vemos más naturalizado en la materia de trasplantes, por ejemplo, que acepta ser donador porque mira que una vida y que ese tipo de cosas, ¿sí? Y abusando. Hay un catálogo, porque usted habló de guías, me imagino que es un conjunto de información médica, aparte de las normas oficiales. ¿Hay un catálogo o hay normas oficiales que te digan cómo debe practicarse un procedimiento o un estudio? Ahí nos Por atendemos ejemplo, Ajá. el cateterismo en caso de preinfartos o infartos, ¿no? Hay un catálogo, una guía que diga cómo debe practicarse, independientemente de los estudios del médico, independientemente de su experiencia y su pericia profesional, ¿no? Habrá uno que tenga por los mínimos cuidados para la práctica de este estudio o de tal estudio. Sí, claro. Bueno, mira, aquí los médicos, eso se llama la Lex Artis, ¿sí? Los médicos se ayudan de las Lex Artis, que son los criterios, tanto doctrinales como científicos, como académicos, nacionales, internacionales, las guías clínicas que puede o no haber de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo a la especialidad, etcétera, las normas oficiales mexicanas también, todo ese conjunto, ese bagaje documental son los que deben de atender los médicos en el ejercicio de su profesión y que se les establece exactamente en este supuesto debo de hacer esto. En estos casos, el medicamento tal no está prescrito para menores de 12 años, ¿sí? Entonces, en eso es lo que se atiende y en eso en un momento dado que hubiera una controversia, vamos a decir que ustedes eligen los métodos alternos y que eligen irse a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tamaulipas. Primero se ofrece la conciliación y después se ofrece el arbitraje, que el arbitraje está compuesto por un grupo de médicos y abogados que analizan en conjunto la queja médica y determinan si hay mala práctica médica. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que ocurrió, que está en el expediente clínico, o sea, las evidencias de carácter científico. ¿Y qué? Y la Lex Artis, o sea, se contrasta. Si aquí observamos que la Lex Artis nos marca una cosa y los médicos hicieron otra, pues ahí ya hay mala práctica médica.
¿Y ¿sí? dónde se puede consultar las guías y todo esto? ¿Hay una forma de consultarlos o es solamente para médicos? Deben de estar publicadas. Las normas oficiales mexicanas las podrían Sí, encontrar esas sí, publicadas y pero las guías clínicas también deben de estar publicadas. Yo le debería la información de en qué página, pero si usted gusta, me puede proporcionar su correo electrónico y yo con mucho gusto el día de mañana que esté con los médicos les voy a decir, oye, ¿sabes qué? Pásame algún acervo o algo en donde pueda ella encontrar las guías clínicas. Son documentos de carácter muy técnico, muy médico, pero algún área en donde usted las pudiera encontrar. sí, yo comentaba al licenciado Sergio que estoy inmiscuida en un caso personal, concreto, muy difícil de explicar, mucho difícil de explicar la consecuencia de un estudio que yo considero que era innecesario, totalmente innecesario y altamente riesgoso, porque, y yo no fui informada, yo asistí con mi paciente y a ninguna de las dos se nos dijo el alto riesgo de ese estudio. Al contrario, se nos dijo casi que era como una radiografía, ¿no? Y por Ajá. eso mi familiar aceptó el estudio. Yo en lo personal, yo no quería, pero bueno, ella estaba asustadísima porque el médico le dijo que su vida casi dependía de ese estudio, ¿no? Y entonces, ella pues en un mes decidió que sí, yo quería otra opinión, pero ella estaba segura que estaba en excelentes manos por la persona que la refirió con la médico, por el hospital en el que estaba sobre todo, pero yo estuve con ella y jamás firmamos un consentimiento informado, que yo no lo conozco. Cuando yo llegué al hospital donde le hicieron el estudio, ella llevaba un paquete de hojas que le mandó por internet la médico. Yo no sé si en eso estaba el consentimiento informado, pero yo sí le pedí a la médico que me explicara el procedimiento. Y cuando me lo explicó, le dijo, oiga, pero eso es muy riesgoso. Y me dijo, no, en lo absoluto, para nada. Y ahora que pasó lo que lamentablemente sucedió, la muerte de mi hija, 2 horas después de ese estudio, yo me pregunto, ¿dónde está? Incluso minutos quiere decir 15 minutos antes de que la bajaran a hacer el estudio, mi hija le dijo a la médico, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y la doctora dijo, absolutamente nada. Y yo hoy me entero que ese estudio ponía en riesgo la vida de mi hija, incluso la anestesia la podía poner en riesgo. Entonces yo estoy realmente consternada, pero estoy en esto, porque no sé qué quiero ni qué puedo hacer, pero hoy no tengo el expediente médico, lo pedí desde hace 5 meses, y ya lo pedí por derechos arcos, ya lo pedí por el INAI, y me ha citado el hospital que me lo va a dar, y llego y me dicen, no, pues, le digo, yo no puedo recibir esto que está ilegible, que está incompleto, que los folios no se ven, que se salta del folio 20 al 30, y dónde están las otras hojas. Ah, no, pues vengan todos después, y así me traen. No le he podido conseguir, porque yo no sé qué fue lo que pasó con mi hija. Mi hija tenía 35 años, los acababa de cumplir. Y todo lo que yo he leído de lo que ella aportó a la médico es normal. Entonces, tengo que seguir investigando y ya acudí a la CONAMED y ellos son los que me dijeron que tratara de buscar el expediente primero para que pudiéramos hacer eso que me dice, como un dictamen, ¿no? Y por eso es que he estado luchando por el expediente, pero no lo sé, no sé qué más debo hacer. Estoy preocupada porque fue un estudio absolutamente innecesario. Digo, porque yo ya leí, yo recuperé los estudios porque todos los tenía la doctora, no los teníamos nosotros. Y la computadora de mi hija no se puede accesar porque no hemos podido desbloquearla. Entonces yo tuve que acudir a los laboratorios, ya me dieron copia, y en las interpretaciones de los estudios, ahí dice lo que ya mi hija
y la dimensión del problema que tenía en su tallo cerebral. Entonces, no sé qué pasó. La doctora, yo le pedí que me diera el procedimiento, el nombre del estudio, los hallazgos y el de la interpretación clínica, ¿no? Ella le hizo el estudio para algo, no sé para qué se lo hizo, pero para algo se lo hizo. Y entonces ella me dijo que no me lo va a dar. María Teresa, una pregunta. ¿En Sí. qué estado radica usted? En la Ciudad de México. Ah, bueno, ok. Digo, porque nos ofrecemos nosotros con mucho gusto apoyarla desde el punto de vista jurídico y acudir a la Comisión de Arbitraje Médico para el apoyo que usted requiera ya con asesoría profesional. Yo de manera personal me comprometo y pues trabajar de la mano para que el caso de su hija se esclarezca y pedir el apoyo para que entreguen pues la información que se requiera, ¿no? Y acudir a las instancias pertinentes. Así es que cuente con este apoyo por parte de nosotros. Yo les agradezco mucho, mucho. Un estudio era una angiografía cerebral y yo tenía mucho miedo por lo mismo. Yo le dije, a mí me meto un catéter, claro que me da miedo, ¿no? Pero si te están diciendo, es que si no lo haces, en cualquier momento te vas a morir. En una semana, en un mes, mi hija no volvió a ser la misma. Porque además fue un hallazgo. Ni siquiera fue algo que tuviera, o sea, no dijo, me siento mal. No, fue un hallazgo. Ella fue por un problema cervical, encontraron en la resonancia magnética y ahí empezó todo. Y le hicieron ese estudio, 3 horas después cerró sus ojos para siempre. Y entonces la médico me dijo que fue una lamentable coincidencia. O sea, si usted me dice de que murió tu hija, de una lamentable coincidencia. No tengo otro diagnóstico. Entonces yo llevo 5 meses queriendo el expediente. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no me lo dan? Porque he querido otras opiniones médicas. Quiero saber por qué mi hija dejó de existir, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Pero bueno, les agradezco que me escuchen. Gracias por estos foros. Sergio, ¿me permite? De verdad, Por favor, gracias doctor. por estos foros. Adelante, Y doctor, por hay que favor. hacer algo porque los hospitales no recomiendan estudios que nadie necesita, que ya no son necesarios. Si ya tienes un diagnóstico y además ya no tienes solución tu problema, ¿como para qué quieres más estudios que ponen en riesgo? Como pasó en el caso de mi hija. Yo les agradezco mucho y ojalá se promueva algo para que la medicina privada no promueva cosas que nadie necesita. Doctor, adelante, por favor. Sí. Oye, María Teresa, dice que Sí. fue a la CONAMED y allá le dijeron que usted tenía que pedir el expediente. Sí, fui orientada. Porque la CONAMED, Hubiera pedido el porque la expediente. CONAMED, así como las comisiones estatales, no, es que nosotros como comisiones estatales y la CONAMED tenemos la atribución de pedir los expedientes clínicos a los hospitales públicos o privados. Entonces, aquí yo no entiendo por qué en la CONAMED le dijeron que usted pidiera el expediente cuando la CONAMED, si usted pone su inconformidad en la CONAMED pide el expediente directamente al hospital y el hospital está obligado a darle las comisiones de arbitraje. Somos una de las instancias que podemos exigir el expediente legalmente a los hospitales y a los médicos. Entonces, sí, yo le recomendaría que regresara a la CONAMED, que incluso mencionara que habló con el comisionado de arbitraje médico de Querétaro y que yo le dije que la CONAMED tiene la atribución de pedir el expediente para analizar qué fue lo que pasó. Está bien, Pero voy a sí, hacerlo. Sí. Lo voy Sí. a hacer, pero sí porque no duermo. O sea, ese estudio no solamente acabó con la vida de mi hija, con la de su esposo, con la mía, porque entró una persona cantando segura y preguntando todavía qué es lo peor que me puede pasar y le dijeron así, fueron las palabras, absolutamente nada. A pesar de que yo le había preguntado en el consultorio a la médica, oiga, a mí me preocupa, es un estudio riesgoso, usted me dice que va a meter un catéter, o sea, y que va a hacer disparos con contrastes, ¿y qué tal si tiene una reacción al contraste? ¿Y qué tal si, no, por favor, eso no puede Bueno, pasar? es que Sí. sí, todos los estudios invasivos
tienen ciertos, se llaman eventos adversos. Ahí muchas veces no hay negligencia médica, ni hay mala práctica, son eventos adversos que suceden uno en 1000 o aquí en Querétaro tuvimos el caso de una niña que le pusieron una anestesia en niño, de una odontóloga, le puso anestesia en una pieza dental y tuvo un paro y falleció. Eso es un caso rarísimo que pasa uno en 100,000 casos. Los eventos adversos son eventos no esperados. No es tanto que haya habido negligencia médica. Yo me imagino, sin conocer mucho de este caso, me imagino que tuvo una reacción de su hija y fue el medio de contraste. Aquí lo que había que investigar es si donde le hicieron el estudio contaban con con algún carro rojo para que en caso de urgencia puedan haber evitado algún choque anafiláctico o algún evento adverso. Pero es solamente pidiendo el expediente. Ver qué pasó ahí. Sí, yo me interesó mucho ese tema porque yo acompañé a mi hija a todas las reuniones médicas, que no fueron muchas, porque ella entró en pánico cuando dijeron que podía morir hasta dormida, ¿no? Entonces, cuando fue un hallazgo, entonces, posiblemente sí había un riesgo, ¿no? Con su vida, pero ese riesgo para mí, en lo personal, se aumentó con ese estudio. Entonces, yo lo que le quería externar a nuestra ponente y a ustedes, que son expertos en esto, que jamás nos dijeron el riesgo que pudiera correr con ese estudio. Jamás. Sobre todo porque presuntamente donde tenía un problema era el tallo cerebral. Y hoy me entero que ahí son zonas intocables por los mismos médicos que la vieron después de su evento, porque tuvo un derrame cerebral en el tallo cerebral, después del estudio, 2 horas y media después del estudio. Solo se convulsionó y no volvió a abrir sus ojos. Entonces ya la tuvieron como intubada y de ahí ya no salió. Y entonces, pues bueno, yo les agradezco mucho su orientación. Voy a asistir a la CONAMED porque no es justo que después de 5 meses yo no sepa por qué murió. O sea, sé de qué murió mi hija, pero no sé por qué. Porque yo les digo, ella no tenía un solo síntoma que le provocara esa malformación. No lo tenía. Porque ahora pues me he documentado, me he informado, he visto otras opiniones médicas y bueno, quiero decirles que ni siquiera tengo el estudio. Ya lo pedí, el estudio que le hicieron, y la médico me dice que lo pida al hospital, el hospital me dice que se lo pida a la médico, porque no estaba escrita la médico al hospital, solamente le rentaron no sé qué cosa, no sé cómo funcionan esas cosas. Y yo creo que eso es lo que uno debería de conocer como paciente, como cosas, ¿no? Yo lo que le recomiendo es, probablemente la CONAMED le dijo que usted lo solicitara porque usted lo quiere tener en su poder y usted lo quiere ver. Sí. Como nos comenta el doctor Genaro, las comisiones, así como las autoridades jurisdiccionales, tienen la facultad de pedir los expedientes clínicos o las autoridades. ¿Para qué? Para la integración de los expedientes. Ahora bien, vamos a decir, en el caso de la Comisión de Tamaulipas, los expedientes tienen el carácter de privados, ¿sí? Probablemente por eso le solicitaron y le dijeron a usted, si usted lo quiere tener y lo quiere tener en su poder, solicite usted las copias. Lo que yo le voy a sugerir es que más allá de cualquier cosa, presente su queja en la comisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que va a iniciar un procedimiento conciliatorio en donde usted va a recibir información. Ya dejemos si esta información la va a hacer sentir bien o va a satisfacer sus dudas. Vamos a dejar esto de lado, ¿no? Porque eso no lo podemos garantizar. Pero lo que sí es que es una vía que tiene usted para que el médico y el hospital acudan a una audiencia conciliatoria, que obviamente es voluntaria, lo más probable es de que vayan a acceder, ¿sí? Para que inicien una audiencia conciliatoria y reciba una explicación. Y ya con esa explicación, empezando por ahí, mientras que usted pide y le dan el expediente clínico, y si decide irse por otra vía, porque también está en su derecho,
o en su momento decide irse por un arbitraje porque también está en su derecho, ya como primer paso, ya inició un procedimiento, ya como primer paso ya recibió una explicación formal con una institución que salvaguarda los derechos. ¿Sí? O sea, el que usted presente una queja no quiere decir que ya forzosamente va a conciliar y va a llegar a un acuerdo. ¿Sí? Quiere decir que está ejerciendo sus derechos por esa vía. Únicamente. O sea, los derechos ARCO que ejercí, que me dieron un formato, esos no son ya la cosa con CONAMED, no. No, los derechos ARCO son derechos que tenemos nosotros a la información, ¿sí? Así como ahorita se transparenta que dice que la declaratoria 3 de 3 y cosas así para los servidores públicos. Bueno, como decía al inicio de la plática, ahorita lo que se ve es una situación de una ciudadanía más participativa y un gobierno más transparente. Esos son también unos derechos que nos rigen en relación a nuestra información y a la información que debe ser de carácter pública, ¿sí? Esa es otra cosa. La queja médica es un documento por el cual usted va y presenta por medio de un formato y dice cómo ocurrieron los hechos, cuáles fueron los daños, la fecha en la que se inconforma y su pretensión debe ser de carácter civil. ¿Esto qué quiere decir? Que no se quitan licencias, que no se mete a la cárcel. Usted puede decir, yo quiero una explicación, porque ahorita lo que usted quiere es una explicación, ¿sí? Pues Ya, por lo menos, que con la por lo menos saber explicación, dónde está el estudio que le hicieron a mi hija. Porque, o que le expliquen qué fue lo que pasó realmente con ese estudio fundado y motivado, ¿no? Lo que me han dado con derechos ARCO es a partir de que ingresó a cuidados intensivos del hospital. Pero mi hija no entró a cuidados intensivos con el derrame. Ella entró sana para un estudio. Ya cuando entró a cuidados intensivos, sí ya llevaba un derrame. Pero no hay el antecedente de por qué llegó a ese momento. Entonces yo he pedido el estudio y no me lo dan. No me la da la doctora que le pidió el estudio. No me la da la doctora que le practicó el estudio. Y no me lo da el hospital. Y entonces yo lo que quiero es el estudio. Digo, ella llegó ahí para hacer un estudio, para ver si le hacían una cirugía eso sí se lo dijo la doctora, en mi presencia. Esa cirugía no te la no la vamos a hacer, la vamos a volver a discutir porque es sumamente peligrosa. Lo tengo aquí grabado. Entonces se va la doctora, voltea a mi hija y me dice, entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Sin saber todavía que horas después ya no iba a existir. María Teresa, aquí lo que yo quisiera comentarles, antes que nada, el agradecimiento de habernos expuesto este caso. Verdaderamente creo que nos ha simbrado, nos ha llenado pues de una gran sensibilidad de que estos temas, por supuesto, se deben de atender de la manera adecuada. Créanme que somos solidarios a la pérdida de su hija. No entenderíamos qué se siente perder una madre o una hija, pero lo que sí le puedo decir es que cuente con el apoyo, como se lo reiteré. Ya aquí 2 expertos de 2 comisiones de arbitraje médico le han dado su punto de vista de qué se debe hacer, y nosotros como Instituto de Derechos Humanos, con gusto la apoyamos en la queja ante la Comisión de Arbitraje Médico allá en México, para efecto de que tenga una asesoría profesional especializada, particular, que la lleve de la mano para saber qué pasó con su hija, y que, bueno, por supuesto, se aclare lo que usted necesita saber y vamos a trabajar en eso. Así es que cuente con ello, cuente con nuestro apoyo. Nuevamente, gracias repito, por haber expuesto su caso muy personal, y nos llevamos que hay que ser sensibles, que esos temas son importantes y que, pues, aquí hay muchas manos que vamos a entrelazar para que el asunto de su hija salga adelante. Así es que cuente con ello, y nuevamente muchísimas gracias por la confianza de haber transmitido esta inquietud. Le agradecemos mucho. Gracias a ustedes por escucharme. De verdad, muchas gracias, y yo me permitiré seguir sus consejos y si me lo permiten contactarles. Claro, muchas gracias. No, al claro que contrario, sí. Porque bueno, yo no pues, vivo.
cuente con el apoyo y pues bueno, pues el tiempo se nos vino encima, Mariana. Gracias. Nos sentimos más de lo debido, pero creo que valió la pena. Aprendimos muchas cosas en esta sesión. Muchísimas gracias por habernos acompañado, verdaderamente una explicación muy clara, necesaria, que no sea la última vez que podamos seguir platicando de estos temas, y agradecer a todos y a todas que nos hicieron el honor de estar en esta sesión, y pues Mariana, nuevamente nuestro agradecimiento, nuestro respeto, nuestra admiración. Gracias por haber estado en esta noche con nosotros. Al contrario, gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido de su agrado y que pues bueno, nos vayamos más sensibles, más empáticos y con un corazón más abierto para el trato hacia todos nosotros, porque pues nosotros hacemos la sociedad.